buenos días a todos. Buenas tardes, en realidad ya somos las 1, las 2:30, 20 para las 3 de la tarde. Y hoy día vamos a conversar directamente de eh, la dictadura militar. Ya lo vamos a ver sobre todo dentro de las características de la dictadura militar. No vamos a centrarnos un tanto en cómo se llegó a la dictadura, qué ocasionó el golpe, los conflictos anteriores, no, porque eso lo pueden encontrar en cualquier parte de internet, incluso es bastante conocido los motivos, ¿cierto? Eh, por ende, vamos a repasar un poco a estilo prueba de transición que nos dice, ¿cierto?, el Ministerio, el Mineduc, los planes y programas de segundo medio sobre el proceso histórico de lo que es la dictadura militar. La dictadura militar, ¿ya? Eh, en Chile tiene una duración de 17 años, ¿cierto? Entre 1973 y 1990. Ya son 17 años de eh, una dictadura reconocida en todo el mundo, ¿cierto? Una dictadura militar que hasta el día de hoy, al menos en Chile, todavía se discute si es una verdadera dictadura o si puede ser, ¿cierto?, un gobierno militar, un gobierno soberano, incluso algunas personas hablan de un legítimo gobierno, ¿cierto?, de el principal protagonista de esta historia, que es Augusto Pinochet, ¿ya? Eh, Augusto Pinochet, ¿cierto?, que vamos a colocar acá, lo vamos a presentar, ¿cierto?, en esta imagen. Eh, en la imagen más, yo creo, más famosa que tiene, ¿cierto?, el dictador Augusto Pinochet, ¿cierto? Fue comandante en jefe del ejército, ¿ya? Comandante en jefe del ejército, ¿ya? Y si ustedes se preguntan qué significa que haya sido comandante en jefe del ejército, significa que durante el gobierno de la Unidad Popular, ¿cierto?, liderado por Salvador Allende, Pinochet es el máximo líder de las Fuerzas Armadas, colocado mismísimamente por el presidente Allende, ya por el expresidente Salvador Allende. Por ende, eh, esta junta militar, ¿cierto?, que da el golpe el 11 de septiembre de 1973 y ahora esta junta, perdón, gobierna Chile, ¿cierto? Tiene como un referente o uno de los importantes referentes en torno a lo que es este golpe de Estado a Augusto Pinochet, ¿ya? Augusto Pinochet, ¿cierto? Augusto Pinochet es quizás uno de los personajes jóvenes más célebres de la historia de Chile, ¿ya? Y sin duda, aunque querámoslo o no, ¿cierto? Eh, el personaje más importante del siglo XX. Quizás incluso puede ser incluso el más influyente. Hay varios personajes de la historia de Chile importantes, ¿cierto? Durante este siglo que anteriormente pasó, ¿cierto? Oye, tienen a Arturo Alessandri, por ahí puede ser a Mariano Elwin, ¿cierto? Eh, este santo, ¿cómo se llama? El Padre Hurtado, ¿cierto? Arturo Vidal, si es que nos ponemos más populares, pero sin duda es el mejor, no el, perdón, no el mejor, sino que sin dudas el personaje más importante ya de eh, el siglo XX es Augusto Pinochet, ya comandante en jefe del ejército y en algún momento nombrado jefe supremo de la nación ya durante el periodo de dictadura. Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, ¿cierto? Con nombre completo, es, o fue en realidad, porque está muerto el caballero, ¿cierto? Un militar, ¿ya? Eh, entrenado como militar, formado como militar y se, se distingue fuertemente de la población civil porque él claramente es un militar. Ya Augusto Pinochet va a ser el líder o se va a terminar convirtiendo rápidamente en el líder de esta junta militar, ¿cierto? Que ha sacado o que ha golpeado, ¿cierto?, el gobierno de Salvador Allende y automáticamente días posteriores, ¿cierto? Ya podemos hablar de, una vez que triunfa, ¿cierto?, este golpe de Estado en septiembre, de un gobierno de facto, ¿ya? ¿Qué es un gobierno de facto? El gobierno de facto, ¿ya? Según lo que pueden encontrar en Wikipedia, incluso en Internet, ¿cierto? Un gobierno de facto es aquel gobierno que accede al poder como la consecuencia de un golpe de Estado, ¿ya? O de una revolución. O sea, es un gobierno subsiguiente de un gobierno de hecho, ¿ya? Y que no necesariamente este gobierno de facto encuentra en el derecho existente, ya sea un marco regulador como la constitución, las leyes o las normas, ¿cierto?, de linaje, etcétera, que puedan tener distintos países jóvenes, un título que le permita ejercitar
la autoridad de una manera soberana y sobre todo de manera legal. Ya, una cosa, jóvenes, es llegar al poder y la otra es que ese poder sea legítimo. Un gobierno de facto es un gobierno ilegítimo que no se sustenta en las bases del derecho de cada uno de los países, ¿cierto? La autoridad para ejercer el poder. O sea, es un gobierno, entre otras palabras, un gobierno ilegítimo. Oye, por muchas personas, o por mucho que las personas digan y defiendan la postura, ¿cierto?, del gobierno militar o del pronunciamiento, bueno, un gobierno ilegítimo, jóvenes, siempre va a ser un gobierno de facto. Ya hay muchos gobiernos de facto que hoy día están vigentes en el mundo y que el mundo tiende a calcular como gobiernos de facto. Puede ser el gobierno de Venezuela, el gobierno de Corea del Norte, incluso gobiernos, por ejemplo, algunos hablan de las monarquías, ¿cierto?, en Europa, en África, sobre todo en África, ya gobiernos de facto o que en realidad asumen, ¿cierto? No necesariamente algún respaldo en el derecho o las bases jurídicas, sino más bien una ilegitimidad para quien está gobernando. Porque dentro de la constitución norcoreana es legal que Kim Jong-un, por ejemplo, asuma el mando del país. Lo que pasa es que para los valores occidentales, ¿cierto?, para nosotros, el estándar de la república, de la democracia, es bastante ilegítimo. ¿Para qué andar con cosas? No podemos negar, jóvenes, ni tapar el sol con un dedo, ¿cierto?, creyendo que Kim Jong-un es un sujeto legal. O sea, no podemos justificar ningún tipo de dictadura, eso tienen que tenerlo claro, ¿ya? Entonces, jóvenes, este gobierno de facto, y a los pocos días, ¿cierto?, de asumir o de ya de consolidarse este gobierno de facto, Pinochet, ¿ya? En una entrevista a un medio o a una declaración en realidad por radio, ¿cierto?, en nombre de la Junta de Gobierno, se menciona, ¿cierto?, que Chile volverá a su tradicional sistema democrático, ¿ya? Qué curioso tiene, no, qué curioso tiene ahí sí, ya, qué curiosidad tiene esta frase, que dentro de la que significa en realidad la intención de un dictador que ha llegado al poder, ¿cierto? De manera ilegítima, ¿cierto? Representando una junta militar de gobierno, igual como la que ocurrió en 1810, igual como la de 1924, ¿ya? Eh, esta frase de que Chile volverá a su tradicional sistema democrático explica un poco el sentido de reordenamiento, ¿ya? El sentido de reordenamiento que tiene esta junta militar. Ya, o sea, ellos vienen a reordenar ese orden republicano. Claramente, reordenar y reordenamiento son redundantes, pero vienen como a ordenar la casa, ¿cierto?, con esos valores que se han perdido producto de un gobierno abiertamente marxista, ¿cierto?, como el de Salvador Allende. ¿Cuál es el problema de esta frase? De que esta frase, jóvenes, no tiene duración. Por ende, Pinochet claramente dice, oye, sí, si yo golpeé el Estado, ¿cierto?, yo saqué al presidente legítimamente electo, yo voy a devolver, ¿cierto?, a Chile a su tradicional sistema democrático. O la Junta va a devolverle a Chile, ¿cierto?, su tradicional sistema democrático. El problema está en que no se dice cuándo. Y como ustedes saben, ¿cierto?, la dictadura militar chilena dura 17 años, ¿cierto? Y no creo que haya sido, si no me equivoco, no es la más larga de América Latina, pero lo mejor de esta dictadura militar, que es el ejemplo mundial de qué es una dictadura, ¿ya? Si ustedes le preguntan a una persona española, a un italiano, a un alemán, ¿cierto?, lo primero que se les viene a la cabeza cuando escuchan la palabra dictadura o es Nicolás Maduro o Augusto Pinochet. Y por mucho tiempo, y sobre todo durante los 80, Chile fue el epicentro, no del mundo, pero sí el epicentro de las dictaduras, al ser quizá una de las dictaduras más icónicas de la región, ¿ya? Y las más impactantes sobre todo, no porque estemos porque la dictadura haya sido violenta, fue violenta, pero no más que la de Argentina y no más que la brasileña. Sí, fue un icónico porque supuestamente en Chile estas cosas no pasaban. Ya Chile siempre ha caracterizado, perdón, por su estabilidad política y su estabilidad económica, y la presencia de los dictadores, ya como es el general Pinochet, no siempre fue común en Chile. Por ende, este gobierno de facto, ¿cierto? Jóvenes, hay que considerarlo como tal, ya como un gobierno de facto ilegítimo, ¿cierto? Y sobre todas las cosas, una dictadura militar. Ya no podemos hablar de otra cosa. Pero no podemos decir que fue dictadura si no comprobamos por qué fue una dictadura. Ya vamos a colocarlo acá con mayúscula.
¿Qué nexo tiene Pinochet y la dictadura militar? De hecho, le voy a agrandar aquí para darle el énfasis que merece, ¿cierto? Esta frase, ¿ya? Dictadura. En esta clase supuestamente vamos a comprobar por qué Chile tuvo una dictadura militar, ¿ya? Y vamos a dejar de lado y descartar esos conceptos de, oye, esos conceptos tan amarillos que hoy día existen, ¿cierto? A la gente que le gusta hablar de historia y como que dice, oye, no podéis decir esto. Junta militar, ¿cierto? Bueno, la junta militar sí fue, pero, perdón, una pronunciamiento militar y un gobierno militar y un gobierno, ¿cierto?, de reordenamiento. No, esas son patrañas. En Chile existió una dictadura, ¿cierto?, y la dictadura tiene nombre y apellido de dictadura militar, comandado por Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, comandante jefe del ejército, jefe supremo de la nación y posteriormente autoproclamado presidente de Chile y más encima senador vitalicio. Ya las tenía todas Pinochet, pues no le basta. Una de las características principales de Pinochet fue que concentró abiertamente y fuertemente el poder. ¿Ya? Este gobierno de facto, jóvenes, rápidamente se convierte en una dictadura, ya volviendo al tema. ¿Ya? Y las primeras características, o la primera característica que tuvo la dictadura militar fue la privación de los derechos individuales de las personas. ¿Ya? Una cuestión que es común en todas las dictaduras de todo el mundo, ¿cierto? Lo primero que hacen los dictadores es privar los derechos individuales de cada una de las personas a quienes están tratando de someter bajo su régimen. Es una cuestión lógica, más que lógica, es una cuestión intimidante, ¿cierto? Demostrarle a las personas que tienen algo que perder para demostrar quién tiene el poder, ¿ya? La privación de los derechos individuales tiene dos sentidos en Chile. El primero es, ¿cierto?, imponer un miedo para hacer o cumplir, ¿cierto?, con la segunda característica, que es el predominio del orden, ¿ya? Ese es el principal objetivo que tiene la privación de los derechos individuales. Entre ellos, ¿cierto?, se incluye un toque de queda, ¿cierto? Oye, la prohibición de pensamiento, la prohibición de realizar ciertas cosas dentro del hogar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en Chile no se garantizan los derechos individuales de cada una de las personas y de la Constitución política durante 1973 y 1990. Y el Estado no lo garantiza. O sea, no tenemos todos los derechos que hoy día nosotros estamos tan acostumbrados a recibir dentro de este gobierno de facto, ¿ya? La segunda característica va a ser la supresión del Estado de derecho. Oye, esto igual es algo un poco más difícil de comprender, pero en definitiva, en palabras bien sencillas, ¿cierto? El Estado de Derecho es aquel principio, lo voy a colocar en azul, ¿cierto? Aquel principio jurídico que establece que todas las personas son iguales ante la ley, ¿ya? Pero ojo que no es todas las personas desde una perspectiva de dignidad, una perspectiva de la esencia de la persona, sino más bien hace la distinción entre dos tipos de personas, ¿cierto? O dos tipos de sujetos legales, ¿cierto? Uno son aquellos, los que nosotros conocemos, ¿cierto? Siempre hemos estado acostumbrados a escuchar como los gobernantes, y los segundos son los gobernados, ¿ya? ¿Quiénes son los gobernantes? Los gobernantes son cualquier persona que utiliza un cargo público, ya sea de elección popular o un cargo de designio, que tenga que ver directamente y que cumpla una función de gobierno con referencia al Estado o a un gobierno de turno. Ya en este caso, el ejemplo máximo que nosotros conocemos es el presidente, ¿ya? También tenemos a alcaldes, ¿cierto? Diputados, diputados, ministros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Cualquier cargo de gobierno que sea persona que utilice un puesto específico como, más que un agente del Estado, como un funcionario de gobierno dentro de un país, ¿cierto? De un territorio. En este caso, en Chile, todos los gobernantes vienen a ser personas que, bueno, ahí dice diputados, ¿cierto? Todas las personas que utilicen un cargo, ¿cierto?, que tenga que ver con la administración o el funcionamiento del Estado, ¿ya? Bueno, más que el Estado en realidad es gobierno, pero se entiende la idea, ¿ya? Y por último, ¿quiénes son los gobernados? Los gobernados son todas las demás personas que obviamente no gobiernan, ¿ya? Sencillamente son aquellos que dejan que la soberanía, ¿cierto?, resida en aquellos que, o sea, que en realidad dejan que gobiernen, ¿cierto?,
por los mecanismos que la ley establece, ¿cierto? O sea, en un caso específico, yo en estos momentos, ¿cierto? Como profesor de historia no soy una persona gobernante, sino que soy un gobernado, y no de una manera peyorativa, sino porque sencillamente no cumplo funciones de Estado. O sea, la única función quizás pública que cumplo es enseñar, pero no lo enseño para el gobierno, yo no enseño dentro de un colegio pro gobierno, sino que enseño en un colegio particular subvencionado, por ende soy sencillamente un gobernado. Mi actuar como dentro de mi rol laboral no cumple con una función de gobierno, por ende soy un gobernado. ¿Ya? ¿Se entiende ese principio jurídico? Pero jóvenes, ¿qué sentido tiene entonces con el Estado de Derecho? De que el Estado de Derecho explica que tanto un gobernante como un gobernado son iguales ante la ley o que o en teoría deben ser considerados de la misma manera frente a un código civil o un código legal. ¿Ya? Significa que, por ejemplo, a pesar de tener una investidura, ya sea de un cargo público, un presidente, un alcalde, un diputado, un ministro, etcétera, esa persona al tener un cargo, ¿cierto? Emblemático dentro del funcionamiento del Estado, no tiene privilegios a la hora de ser juzgado o de ser visto por la ley, ¿ya? Eso significa, en otras palabras, que si yo como persona civil, ¿cierto? Como un civil común y corriente cometo un delito, ¿ya? Por ejemplo, no sé, robar un banco, ¿ya? Eh, y desfalcarlo, y ese banco se llama Talca, ¿cierto? Yo como civil tengo que ser juzgado por leyes civiles, ¿cierto? Leyes que establezcan el código penal, ¿cierto? Y el código de banco, no sé si existe esa cuestión, etcétera, 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 ¿ya? Pero en un principio jurídico vigente como el Estado de Derecho significa que si un presidente también lo hace, esa persona no por ser presidente significa que va a estar por sobre la ley o la ley lo va a considerar de una manera diferente. No van a haber leyes especiales para esa persona, sino que tienen que ser juzgadas de la misma manera. Eso explica el principio jurídico del Estado de Derecho, ¿ya? De que debe primar, ¿cierto? Debe privar el marco legal vigente para todos de la misma manera. En este caso, la constitución política. La constitución política debe ser igual para todos y la ley debe ser igual para todos, ¿ya? Una cosa es que ese principio, jóvenes, esté establecido y la otra es que se cumpla, para que me van a andar con tonteras. ¿Ya? Juzguen ustedes si en Chile se cumple o no, a mí no me interesa discutirlo en esta clase. ¿Ya? ¿Qué es lo que caracteriza, ya sobre todo la supresión del Estado de Derecho durante este periodo de la dictadura? Tres cosas fundamentales. ¿Ya? Primero que todo, el cierre del Congreso Nacional. Ya el Congreso Nacional es cerrado al mismo tiempo que Augusto Pinochet y la Junta Militar se hacen con el control del país, ¿cierto? La institución pública, además, renombre, ¿cierto?, de representación popular como es el Congreso, es cerrado. Por ende, como el Congreso cumple un objetivo de fiscalizar el rol, ¿cierto?, de los gobernantes, o en este caso del Poder Ejecutivo, ya nadie fiscaliza. El Congreso Nacional ya no se aprueban, no se derogan ni se modifican leyes. Ya no existe un Estado o un principio de Estado moderno con el cierre del Congreso Nacional. De hecho, es súper ilegítimo cerrar el Congreso Nacional para gobernar, eso lo hacen en definitiva los dictadores, pero bueno. Segundo, interviene el Poder Judicial, ¿ya? ¿Qué significa que intervenga el Poder Judicial? Que los jueces o los ministros de la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones son removidos, ¿cierto? Y en su lugar coloca militares a impartir justicia, ¿ya? Ustedes comprenderán que los militares, nuevamente, no estudiaron para ser políticos, no estudiaron derecho, no conocen de leyes, lo único que hacen es impartir justicia bajo su criterio. Jóvenes, eso es bastante ilegítimo y cada vez nos parecemos más, ¿cierto?, a lo que pueden encontrar sobre la definición del Estado absoluto en Francia, ¿cierto?, en Inglaterra en el siglo XVII-XVI. O sea, cada vez menos derechos, ¿cierto?, sobre, bueno, derechos civiles contemporáneos, más que contemporáneos modernos, ¿ya? Y por último, Augusto Pinochet, ¿cierto?, concentra el poder lentamente mientras se establece dentro de o se va desarrollando este gobierno militar, ¿cierto? Augusto Pinochet va concentrando, perdón, lentamente el poder e incluso en algún momento a este sujeto se le tilda como el jefe supremo de la nación, así como si más o menos había que darle la gracia, ¿cierto?, por haber realizado un golpe de Estado. O sea, más encima le damos la gracia por eso, ¿cierto? Hay que nombrar los jefes supremos de la nación. El jefe supremo, así como que más o menos fuera. ¿Qué se cree? Así Hitler, no sé, Stalin, Franco, no sé, jefe supremo de la nación. Ya, más respeto con el comandante en jefe del ejército y jefe supremo de la nación. Eh,
Y por sobre todo, algo que no mencioné, ya es que durante la dictadura militar se mantiene el estado de sitio, ¿ya? El estado de sitio joven es un recurso legal que le permite a los gobernantes, ¿cierto? En casos excepcionales, atribuciones específicas o una concentración de poderes más altos para el poder ejecutivo. ¿Cuándo se considera estado de sitio? Generalmente cuando los estados se encuentran en un contexto de guerra, ¿ya? Permite aprobar leyes con decreto de ley, ¿cierto? Establecer toques de queda, movilizar a las masas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el estado de sitio es una de las formas más comunes para y más conocidas sobre todo como regímenes de excepción constitucional en las que el poder ejecutivo concentra el poder, ¿cierto? Y tiene atribuciones específicas para el contexto en el que se desenvuelve, en este caso, guerra, ¿ya? Pero no vamos a detenernos, ¿cierto? En por qué podemos considerar, ¿cierto? Eh, relevante el estado de sitio en este contexto, no todavía, quizás un poco más adelante, ¿ya? Y por último, algo que no mencioné y que también se me olvida, aprovechando es sobre todo la restricción, ¿ya? Las restricciones a las libertades públicas. Ya no es lo mismo que se restrinjan, ¿cierto? O se priven las libertades individuales a restringir las libertades públicas. En Chile no se podía garantizar y de hecho se restringe. ¿Qué significa esto? Que se corta, que se coarta, que se limita, ¿cierto? El ejercicio, por ejemplo, del derecho a la circulación, ¿ya? No se podía circular libremente, había que pedirle permiso a alguien para salir de la casa, uno tenía que demostrar dónde estaba, ¿cierto? ¿Y qué es lo que ocurría si alguien no obedecía? Bueno, era detenido y lo más probable es que golpeado, ¿cierto? Por los agentes del Estado que sintieran que uno estaba violando, ¿cierto? Las restricciones de este derecho a la circulación. Tampoco, por ejemplo, se podía reunir, ¿cierto? Libremente bajo este periodo. O sea, la gente no podía juntarse libremente donde quisiera, con quien quisiera, cuando quisiera, ¿cierto? En el lugar que ellos estimen, a la hora que ellos estimen y hacer lo que ellos estimen, ¿ya? Si bien eso no es, en definitiva, la esencia del derecho a la reunión, el derecho a la reunión implica no tener que pedirle permiso a nadie para juntarse con alguien a hacer algo. Ya en Chile este derecho se restringe, ya porque se prohíbe la junta, sobre todo para organizaciones opositoras al gobierno militar. Ya uno se puede reunir con gente, pero no para hacer política en este caso, no para organizarse en contra del régimen que hoy día está, o que en Chile estuvo gobernando en ese contexto. Ya se restringe dicho derecho a la reunión. Se parece sobre todo, por ejemplo, a la mitigación de las manifestaciones, por ejemplo, que ocurrieron en Chile para el estallido social. La gente que se reunía en Plaza Italia, ¿cierto? Ese derecho a la reunión que tiene todo ciudadano en el país, ¿cierto? Y comienzan el desplazamiento por parte de los carabineros, ¿cierto? Y que cuando tiran agua con el guanaco, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es coartar o restringir el derecho a la reunión. Reúnanse donde quieran, pero no en mi plaza. O sea, no, pues el derecho a la reunión, la libertad es para todos en cualquier parte donde uno le plazca, si por eso soy ciudadano, pero bueno, hay gente que cree que ese derecho se puede coartar. Y por último, la libertad de expresión, este quizá uno de los más simbólicos de las libertades públicas, porque en algún momento en todos los países del mundo se ha coartado, perdón, el derecho a la libertad de expresión. El más común, jóvenes, es la libertad de expresión, no tanto coartar, ¿cierto?, los medios de comunicación masivos. Bueno, los medios de comunicación masivos no son libres de expresión, ¿cierto? Todos tienen una editorial, todos siguen un camino, eh, pero principalmente el derecho a la libertad de expresión eh, se coarta de manera que se prohíbe la propaganda contra el gobierno, ¿cierto? La contrapropaganda, ¿cierto? Al gobierno militar, se prohíbe la propaganda, ¿cierto? Política o cualquier otro tipo de propaganda política que no sea a favor del gobierno, se prohíbe ciertos tipos de temas que no pueden ser tocados por la ciudadanía, no se puede, o se restringe, por ejemplo, el derecho a manifestarse. Si uno se va a manifestar tiene que ser de cansancio, no, por ejemplo, de temas políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya la libertad de expresión sobre todo tiene que ser a favor del régimen que hoy día está gobernando y que no vaya en contra de los ideales del propio régimen que ha asumido, ¿cierto?, en Chile desde el 73 en adelante, ¿ya? eh, se restringen. Esto en cualquier parte del mundo, jóvenes, es una dictadura pura y dura, ¿ya? De hecho,
Venezuela es considerada una dictadura por mucho menos, Corea del Norte tiene mucho más que esto, pero también es tildada de dictadura, ¿cierto? Y en Chile todavía se discute si la dictadura militar fue dictadura, o fue pronunciamiento, o fue un régimen militar, ¿cierto? Fue un gobierno de transición, o fue una salvadora, una salvaduría lo que le pasó a Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Con unas otras palabras, jóvenes, esto en cualquier definición, sin matices, sin grises, es una dictadura por los temas que estamos viendo y ni siquiera hemos hablado del último. ¿Ya? Y el último es lo que define en realidad no tanto una dictadura, pero sí como que le coloca la guinda de la torta para que hablar sobre una dictadura militar tiene que ser y tiene que ver sobre todo con la intervención de las instituciones del las instituciones públicas en realidad, no del Estado, porque las instituciones del Estado siempre pueden ser intervenidas, pero las públicas, ¿ya? Estoy hablando de que el régimen militar, ¿cierto? Bueno, no, perdón, el régimen, la dictadura militar intervino abiertamente en las instituciones públicas sin asco alguno, ¿ya? O sea, ni siquiera fingieron de que no están controlando las instituciones públicas. Instituciones públicas como, por ejemplo, universidades, ¿ya? Universidades que son organismos 100% civiles y que son todo lo contrario al pensamiento militar. Una persona que va a una escuela militar es entrenada, ¿cierto? En guerra, en estrategia, en lo que sea, ¿cierto? Para ir a la guerra, ¿cierto? Piensan como militares, por algo se hace la distinción entre un militar y un civil. ¿Y a quién va a las universidades? Va una persona, ¿cierto? Un civil a estudiar cualquier otra cosa que no sea algo relacionado con el mundo militar, ¿ya? Por ende, las universidades siempre han sido un foco de pensamiento, un foco contrario sobre todo a la proliferación del pensamiento militar, y lo que hace Pinochet es directamente colocar como rectores de la universidad, ¿cierto? Universidades, en realidad, rectores de las universidades a militares, como si el chiste no bastara con que se cuente solo, ¿ya? Se le ocurre la brillante idea de colocar a rectores de las universidades a militares que lo más probable no tengan idea de educación, bueno, los colocáis. Estos rectores comienzan, por ejemplo, a desintegrar y a regionalizar, entre comillas, ¿cierto?, las universidades. La Universidad de Chile es desmantelada, solamente la Universidad de Chile tiene sede en Santiago y aparecen las universidades regionales que son ex escuelas, ¿cierto?, de la Universidad de Chile. No solamente las universidades son intervenidas, sino que las empresas estatales igual, ¿cierto? Las empresas estatales, que fueron bastante comunes durante el gobierno de la Unidad Popular, ¿cierto? También son intervenidas. Los directores, el consejo, el equipo directivo, los trabajadores, todos son intervenidos y se colocan en los altos cargos a gente que es partidaria del régimen militar y sobre todo militares. Si lo que le importa a Pinochet no es, ¿cierto?, reordenar el país, es lograr el control del país bajo una lucha casi de espionaje. Si no, ¿qué sentido tendría, ¿cierto?, colocar a los rectores en las universidades, intervenir las empresas y sobre todo intervenir los sindicatos de trabajadores, pero sobre todo de empresas emblemáticas de Chile, ya por ejemplo en Codelco, en ENAP, en Endesa, etcétera. Empresas que en algún momento fueron del Estado, también se intervienen y se colocan a personajes, ¿cierto?, del mundo militar en el ejercicio de las funciones de estos sujetos, ¿ya? En cualquier parte del mundo, jóvenes que hablen de un sujeto que interviene en las instituciones públicas o las instituciones privadas, estamos hablando directamente de una dictadura. No se compara el ejemplo que voy a dar, pero por ejemplo Richard Nixon, ¿cierto? Resultó ser el responsable del espionaje con micrófonos al partido opositor, ¿cierto?, de gobierno, creo que fue el Partido Demócrata. Y le costó la cabeza, ya le costó la presidencia y uno de los pocos presidentes del mundo uno de los pocos presidentes en realidad de los Estados Unidos que ha tenido que renunciar, ¿cierto?, de irse en helicóptero de la Casa Blanca. Bueno, por un tema de espionaje, imagínense lo que fue la intervención de las instituciones públicas para Pinochet. Si esto no es una dictadura avalada por el Estado, entonces no sé cómo tildarla. Ya, no hay mucho que mencionar con respecto a esta o dicha dictadura. Y por último, ya algo que quizás caracteriza demasiado al régimen, ¿cierto?, de Augusto Pinochet van a ser las posteriores violaciones a los derechos humanos, algo que es mundialmente conocido. Chile fue condenado por las violaciones a los derechos humanos, y lo más chistoso de estas violaciones a los derechos humanos no es que hayan cometido violaciones, sino que en el presente, ¿cierto?, hay diversos sujetos que niegan las violaciones a los derechos humanos, así como hay gente que niega, por ejemplo, la existencia del Holocausto, ¿ya? Y solamente, jóvenes, se estima que durante el periodo de 1973 hacia 1990, alrededor de se estima que cifras aproximadas, ¿ya?,
entre 1973 y 1990, 1.230 personas fueron detenidas y desaparecidas, ¿ya? Desaparecidos. Lo voy a escribir bien, ya, detenidos, desaparecidos. Es una cifra bastante alta para un país que se dice ser democrático y sobre todo no violador de los derechos humanos como el de Pinochet, ¿cierto? En este mismo periodo se estima que unas 1.930 personas fueron ejecutadas, ¿ya? Ejecutadas, o sea, eso significa fueron condenadas a muerte por el Estado y sencillamente fueron asesinadas por agentes del Estado, ¿ya? Estos son conocidos como los ejecutados políticos, ¿ya? De hecho, en el Cementerio General, ya en Santiago, hay un memorial con varios nombres de los primeros ejecutados y los primeros detenidos desaparecidos, ya una cuestión simbólica, ¿cierto? Para no olvidar nunca aquello que ocurrió. Y por último, ya, algunos informes de verdad y reconciliación, ¿cierto? Los mal llamados informes Valech y Rettig, estiman que en Chile, ya, al menos unas 38.200 personas sufrieron algún tipo de tortura o de prisión política. Puede ser más, puede ser menos, es una cifra estimada, yo diría que es mucho más, ¿cierto? Pero se estima que unos 38.200 personas durante el periodo de la dictadura sufrieron casos de tortura y de prisión política. O sea, esto no es prisión por, oye, robarle a una señora la cartera, ¿cierto? Por entrar a una casa y que te pillan, ¿cierto? Robando, no, es sencillamente por el hecho de ser opositor, ¿cierto? A Pinochet, en definitiva no simpatizar con el tono político del dictador. Ya es una cuestión directamente antidemocrática. Eh, y por último, estas cifras ya se estima que son mucho más, no por el hecho de existir una dictadura, ¿cierto? En Chile, no porque también le estemos dando color, sino porque en Chile se institucionaliza la persecución, ¿cierto?, a los opositores políticos y sobre todo las violaciones a los derechos humanos a través de, por ejemplo, cuando en 1974 se crea ya la Dirección de Inteligencia Nacional, ya más conocida quizás en sus palabras la conozcan como la DINA. La DINA fue el organismo, ¿cierto?, creado por el Estado de Chile ya durante la dictadura militar para perseguir, ¿cierto?, a los opositores políticos. En realidad la justificación de esto era que estos sujetos en realidad buscaban velar con la seguridad nacional, ¿cierto? Acabando con algún Pinochet va a enemigo crear la interno, pero Dirección lo de que en Inteligencia realidad Nacional, hacían, ¿cierto? Como yo le bueno, estaba si bien contando, cumplían, y ¿cierto?, esta con va a esto, funcionar como una policía iban secreta un que poco va a más allá. institucionalizar las violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Pinochet. Su director, ¿cierto? Fue Manuel Contreras, más conocido como el Mamo, y este fue nombrado por el mismísimo Augusto Pinochet para dirigir la Dirección de Inteligencia Nacional, un organismo de características militares, ¿cierto? Que espiaba e investigaba a la gente desde un estilo directamente militar, ¿cierto? Y aplicaba toda esta metodología aprendida ya de antiinsurgente en la Escuela de las Américas a la población civil chilena. El modo de operar era bien específico. Estas personas, ¿cierto?, de la Dirección de Inteligencia Nacional recibían información de algún nombre, de algún dirigente comunista, de algún partidario de Allende, ¿cierto?, de algún opositor del régimen de Pinochet a través de los sapeos o los dateos, ¿ya? Pueden ser de personas comunes que son simpatizantes o son trabajadores del régimen de Pinochet, ¿cierto? Avisaban a las autoridades y estos se encargaban, ¿cierto? Una vez que reciben el nombre de espiar a la persona. Cualquier tipo de espionaje era válido, o sea, se podía ir a hablar directamente con la persona, esta persona podía ser intervenida en la casa, etcétera, y se buscaba comprobar si esta persona tenía vínculos ya con alguna célula del movimiento de izquierda revolucionario, movimiento de izquierda afines o incluso sencillamente ser opositor de Pinochet o eh, tratando de gestionar cierto algún tipo de caída del dictador. ¿Ya? Una vez que se comprobaba ese nexo, cierto, estas personas eran detenidas y eran llevadas directamente a centros de detención, por lo demás clandestino. Estas personas que eran detenidas, ¿cierto?, no tenían la oportunidad de saber
por qué estaban siendo detenidas, qué delito cometieron, quién los está llevando detenidos y sobre todo hacia qué lugar van. Eso es lo más importante detrás de este modus operandi. Estos centros de detención, que por Chile hay varios, ¿cierto? Que hoy día quedan, ¿cierto? Como sitios de memoria, entre ellos el Estadio Nacional, el Estadio, ¿cierto? El Estadio Chile en ese momento, que hoy día se llama Estadio Víctor Jara, ¿cierto? Campos de concentración como Pisagua, y en todo Chile hay varios centros que funcionaron al servicio de la dictadura y que hoy día se está tratando de recuperarlos a la comunidad. En esos lugares, en este centro de detención, las personas eran mantenidas por mucho tiempo sin información legal, sin un proceso judicial que respalde dicha detención, ¿cierto? Y eran torturados, y muchos de ellos torturados hasta la muerte. El objetivo principal de la tortura, perdón, era conseguir la mayor información posible, ¿cierto? De lo que esa persona podía dar y si esa persona tenía información de otros, ¿ya? Simpatizantes de Salvador Allende, del movimiento izquierda o incluso opositores políticos de Pinochet. Si esa persona daba un nombre o daba los nombres de las personas que estaban dentro de su célula, ¿cierto? De un modus operandi, esta persona generalmente era ejecutada y o exterminada, que es la palabra correcta, ¿cierto? En este proceso de espionaje, ¿cierto? O persecución política. Y la palabra exterminio, ¿cierto? Fue utilizada por la prensa de la época, en este caso el diario La Segunda, eh, para burlar, ¿cierto? Los enfrentamientos, entre comillas, de los miristas con las fuerzas de orden y seguridad, ¿cierto? Que en ese momento habían conseguido hacerse con el poder de Chile. La Dirección de Inteligencia Nacional fue desmantelada años más tarde de su creación, ¿cierto? El año 76, si no me equivoco, producto del atentado a Orlando Letelier que llevó a cabo a la DINA, ¿cierto? En territorio norteamericano, específicamente en su capital, Washington, en la que le colocaron una bomba debajo del auto y él y su familia y unos miembros de la Comisión Norteamericana murieron en el accidente. Es uno de los pocos atentados que se han cometido en suelo norteamericano y uno de ellos, ¿cierto?, es protagonizado por un organismo chileno. El problema de ese atentado fue que colocó a Chile en los ojos del mundo, ¿cierto? Y se miró con particular atención el régimen de Pinochet, que en ese momento no había sido condenado o por muy poco, por muy poca parte de la comunidad internacional. Después del atentado a Orlando Letelier en Washington, los ojos del mundo se colocaron contra Chile y Chile fue aislado del mundo. Ya a Chile se le dejaron de vender armas, se le embargó económicamente, ¿cierto? Hasta que Pinochet renunciara o se fuera del poder. Este caso de aislamiento que tuvo Chile posterior, ¿cierto? Del atentado de Orlando Letelier, producto de la existencia propia de la DINA, va a ser el mayor recuerdo que tiene Chile como una mala dictadura latinoamericana, ¿ya? O otra más. De hecho, fue una de las pocas que se atrevió a tanto y eso es lo que hoy día coloca, ¿cierto?, a la dictadura de Augusto Pinochet como una de las más recordadas a nivel latinoamericano, junto con la de Argentina y quizás con la de Uruguay. Son las dictaduras símbolos de las dictaduras latinoamericanas. No hay otra persona en el mundo que cuando uno piensa en dictadura latinoamericana se le venga esta imagen, ¿cierto?, de Pinochet o en realidad de el general autodenominado presidente Pinochet, ¿cierto? Eh, Liderando, ¿cierto?, un país de manera de facto, ¿ya? Eh, Eso.